Decíamos que no siempre el ahorro y la inversión van a ser iguales. Entonces, hay dos observaciones sobre este desequilibrio que es de carácter macro. Mira, ¿qué pasa si el ahorro supera a la inversión? ¿No? Estamos haciendo la teoría del estoqueamiento, la teoría de las inversiones. Si yo digo que el ahorro es más que la inversión, significa que los empresarios no están invirtiendo todo el ahorro disponible. Por lo tanto, significa que los stocks en los bancos, los stocks en el sistema financiero van a empezar a aumentar. Y por lo tanto, como la inversión se está retrayendo, no está llevando el ritmo del crecimiento económico, las expectativas no son buenas. Y si no hay buenas expectativas, significa que la acumulación en el tiempo se va a estancar. Y si la acumulación se estanca, es un síntoma de que vamos a iniciar un proceso recesivo, ¿no? La recesión viene a ser la etapa en la cual hay una caída en el PBI, ¿no? Y esa caída se genera simplemente por las expectativas. Las expectativas tienen, muchachos, una serie de variables que la van a enmarcar. Por ejemplo, la estabilidad política, ¿no? Un gobierno que no dé confianza a los empresarios no le va a dar capacidad de inversión a los mismos. Puede ser también el factor de seguridad, ¿no? Un país inseguro, un país con desarrollos, digamos, de seguridad no tan, digamos, amplios, va a generar que el empresario pierda la confianza en esa economía cuyo desarrollo no se amplíe en seguridad, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, el marco financiero que el país tenga, ¿no? La tasa de interés, la tasa de rentabilidad futura que podamos obtener. Todas esas son variables que al final se condensan en un término que se llaman expectativas, ¿no? Buenas expectativas van a generar, evidentemente, una mejora en la economía, como lo veremos en este momento. ¿Qué pasaría si el ahorro fuese menor que la inversión? Eso significa que los empresarios quieren invertir más allá de los ahorros disponibles. Por lo tanto, estaría faltando ahorro para financiar esa inversión. Pero no hay que verlo como una cuestión, digamos, de desigualdad, sino como una cuestión de que las expectativas están mejorando. Y por lo tanto, los stocks de ahorro acumulados, obviamente, van a empezar a disminuir. Como los stocks disminuyen, los empresarios empiezan a invertir más. Al invertirse, el motor de la economía se prende y se empieza a producir más, a generar trabajo, a generar empleo. Al haber empleo, habrá salario, habrá ingreso. Al haber ingreso, el trabajador va a tener cómo ir al centro comercial, cómo comprar la bodega, cómo reventar un restaurante. Y eso al final genera una expansión económica, ¿no? Y por lo tanto, las expectativas son mejores y la economía va a entrar a una expansión, ¿ya? Bueno, en marco de toda esta teoría que hemos visto de cómo se generan los ingresos, ahora vamos a ver el lado social, ¿no? O sea, la distribución funcional del ingreso, ¿ya? La distribución funcional se le llama así, es la etapa en donde se configuran, en donde se crean, se determinan las brechas sociales, ¿no? ¿Cómo se generan las brechas o las desigualdades sociales? Ustedes, por ejemplo, pueden observar ahí una pirámide, ¿no? En esa pirámide se observa claramente una brecha social muy grande en el Perú. Por ejemplo, mira, de nuestra población económicamente activa, del 100% de población en edad de trabajar y que genera algún valor agregado, mira el porcentaje de distribución. Por si acaso, estos son porcentajes a febrero de este año. Porque evidentemente si lo vemos bajo febrero 2021, eso va a cambiar rotundamente, ¿no? Porque hay que considerar también la coyuntura, ¿no? La coyuntura es una variable que los economistas utilizan para ver la foto del momento, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, un 4% de la PEA considerada población rica, un 16% de la PEA considerada holgada, ¿no? Un 50% de la PEA, es decir, la mitad de la población considerada clase media, pero poniendo el parche de que hay dos tipos de clase media. Hay una clase media consolidada, o sea, definitivamente una clase que no va a cambiar de posición social hacia abajo, pero con expectativas de ascender en la pirámide. Y luego viene la clase media que tuvo suerte, ¿no? Debido al crecimiento de la informalidad y la economía emprendedora, como se dice por ahí, que es la clase media emergente. Y luego viene un 30% que es los niveles de línea de pobreza. Hay que considerar que la pobreza tiene diferentes grados.
la pobreza relativa, la pobreza intermedia, la pobreza absoluta, ¿no? Evidentemente de acuerdo a parámetros de ingresos que define, ¿no?, el INEGI. Bueno, pero ¿por qué existe esta desigualdad o brecha social? La economía tiene una teoría que sostiene lo siguiente, ¿no? Hay factores que van a ser estructurales, o sea, factores de forma, ¿no? Factores que también inciden sobre la base en que la distribución se desarrolla, como por ejemplo la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada, pues, desde la aparición del socialismo ha sido la causa principal de las desigualdades sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, los marxistas consideraban que el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo son consecuencia de un proceso llamado lucha de clases, ¿no? Y ese proceso llamado lucha de clases, que genera relaciones sociales antagónicas entre las personas, se debe pues a la propiedad privada. Antes del esclavismo existía la comunidad primitiva, y justamente ese era un comunismo, pues, ¿no? Por eso siempre se soslaya lo que es el comunismo del socialismo. Pero esas son ya cuestiones ideológicas, ¿no? Pero la propiedad privada, mientras más concentrada se encuentra, mientras más monopolios, más oligopolios, más oligarquías se concentren en una economía, pues vamos a ver la consecuencia. Mira, ¿quiénes son los ricos en el Perú? La oligarquía financiera, ¿no? O sea, los dueños de los bancos. Va a estar la gran minería, ¿no? La gran industria pesquera, los monopolios alimenticios, ¿no? La gran industria, y todo tiene que ver pues con concentración de capital, propiedad privada. Y también el modelo de crecimiento, ¿no? Cuando uno dice el modelo de crecimiento significa el quo vadis, ¿no? O sea, ¿a dónde va la economía? Y nuestra economía, por lo general, está basada en un modelo primario exportador. O sea, exportamos solamente materias primas que tienen bajo valor agregado. Y como su valor agregado es muy bajo, entonces quienes se benefician son los grupos relacionados pues con las exportaciones tradicionales, ¿no? 70% de los dólares que ingresan a nuestro país son de la actividad minera. Entonces, si tú analizas, pues las oligarquías mineras son las que van a encabezar, pues, ¿no?, el grupo de ingresos en el país. Mientras no cambiemos el modelo, estructuralmente vamos a seguir siendo una economía primario dependiente, ¿no? Bueno, y luego están los factores coyunturales. ¿Por qué se llaman coyunturales? Porque, como lo dije hace un instante, es la foto del momento, ¿no? La coyuntura vienen a ser qué hacen los gobiernos de turno en los 5 años que les toca manejar el Estado para redistribuir la riqueza. O sea, estos son factores básicamente redistributivos, ¿no?, que están relacionados principalmente con políticas económicas, ¿no? Por ejemplo, las subvenciones, los programas sociales, los subsidios, son simplemente pastillas que alivian el dolor por un momento, ¿no? El dolor social, pero no cambian la estructura económica de la desigualdad. Bueno, ahí lo podemos notar, mira, el 16% de la PEA es la población holgada, que es la prosperidad profesional, ¿no? Los exportadores, por ejemplo, selectos, ¿no? Los exportadores no tradicionales. Está el sector de la mediana empresa, ¿no? El sector que no es tan dependiente de la actividad crediticia, una mediana empresa formal y consolidada, eso hay que observar. En esta parte que nosotros llamamos la clase media, ¿no?, hay un 20% que es la clase consolidada, ¿no?, que de repente esta crisis que estamos atravesando no le va a afectar, digamos, en un 20 o 30% la reducción de ingresos, ¿no? O sea, no va a ir más allá de ese porcentaje. Están los profesionales independientes, está la burocracia tradicional, la empleocracia, o de repente también está el pequeño empresario ya consolidado, ¿no?, que no es tan dependiente también de la ayuda financiera. En cambio, esta clase que ha brotado, ¿no?, desde la línea de pobreza, pero no hacia abajo, sino hacia arriba, es la clase media emergente, pero que de repente en 2 años puede nuevamente descender a los niveles de línea de pobreza. Lo llaman emergente porque es momentánea, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar al sector informal, ¿no? En su mayoría, pues, son clase media emergente. Vamos a encontrar también, te vacilas, ¿no?, a la microempresa de carácter informal, donde evidentemente vamos a tener, pues, que hay un sector muy vulnerable, digamos, ¿no?
Yo era el cevichero del barrio, ¿no? Tenía ingresos altos. Viene el frío, viene la pandemia, nadie me compra. Ahora soy simplemente un vendedor de caramelos. De tener un ingreso alto, ahora he reducido mis condiciones de vida, ¿no? Y esa es una situación cuando uno pertenece a la clase media no consolidada, ¿no? Y en la línea de pobreza encontramos al 30% de la PEA. Bueno, ahí tenemos ya al resto de la población, ¿no? La gran mayoría que gana salarios mínimos, los vendedores ambulantes, ¿no? Los itinerantes en la ciudad, los desempleados urbanos, porque por lo menos pueden tener ayuda del entorno, y acá está el grupo social más vulnerable, que son las comunidades campesinas, ¿no? Donde evidentemente la dependencia hacia la tierra los empobrece mucho más.